Queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta comunicación titulada La neuroteología como teoría científica sobre la racionalidad teológica en Andrew Newberg. Mi nombre es Víctor Páramo Valero y soy estudiante de doctorado en filosofía en la Universidad de Valencia. Como habéis observado en el título, me quiero centrar en la obra de un médico, psiquiatra y neurocientífico, según en su propia página web afirma, Andrew Newberg. Andrew Newberg es conocido por ser uno de los pioneros, uno de los investigadores más, al menos por el momento, más prestigiosos en el campo de la neuroteología, porque ha sido él y otros también los que han contribuido a forjar este término. Me quiero centrar en concreto en una publicación que tenemos ahí delante, en la que trata en concreto las experiencias cercanas a la muerte, con su colega Dakili. Las experiencias cercanas a la muerte no son únicamente de interés de la neurociencia. De hecho, el interés por ellas lleva siglos en las religiones y espiritualidades en general. Sin embargo, precisamente por las conclusiones a las que ha llegado, el enfoque de la neurociencia es el que está predominando, al menos en el ámbito del conocimiento. Precisamente ha sido el progreso tecnológico el que ha permitido que existan hoy técnicas de neuroimagen en las que Andrew Newberg es experto y también otras herramientas de investigación que empoderan a la neurociencia para comprender de una manera nunca antes conocida qué ocurre realmente en el cerebro cuando se tiene este tipo de experiencias. En el artículo citado señalan que quieren saber si se pueden descubrir realmente y pueden haber una explicación de los posibles mecanismos neurales que subyacen a las experiencias cercanas a la muerte. El propósito de Newberg y Dakili no es nuevo en el ámbito de la neurociencia. Desde hace varias décadas antes que ellos, algunos psiquiatras como Raymond Moody pues ya iniciaron una investigación acerca de las experiencias cercanas a la muerte y la posible explicación científica desde el punto de vista específico de la ciencia y la racionalidad que predomina dentro de, en concreto, la neurociencia, es decir, las explicaciones racionales que nos brinda la neurociencia. Lo cierto es que el artículo llega a varias conclusiones, pero para este trabajo queremos destacar que, aunque hay cierto reduccionismo naturalista, en el sentido de Quine, de intentar reducir todas las cuestiones a lo que una ciencia explica, es decir, reducir la propia naturaleza del problema, a pesar de esto, lo que dicen nos ayuda, sin duda, a comprender un poco mejor las experiencias cercanas a la muerte. Y señalan que estas experiencias dependen directamente del cerebro, por lo que se puede deducir que en realidad no hay una muerte cerebral cuando se declara una muerte clínica y cuando la persona dice que durante esos minutos, que según esta concepción aparentemente estaba muerta, experimentó algo fuera de esta vida, del más allá. Uno de los aspectos que señalan Andrew Newberg y su colega Dakili es que durante este proceso hay una pérdida de la sensación del yo. Es decir, el sujeto de la experiencia siempre ha sido el mismo en un estado de vigilia, incluso en un estado de sueño, y lo que ocurre es que es posible que haya cierta pérdida de la línea subjetiva que permite unificar todas las experiencias dentro de una misma
identidad o yo, depende de cómo queramos llamarlo. Y entonces, durante ese tiempo en la que la persona dice, porque es una experiencia subjetiva, en la que la persona dice que ha tenido contacto con el más allá, que se ha visto incluso desde fuera a sí misma, lo que ocurre en realidad es que, dado que, como hemos dicho, para Newber y Dakili, el cerebro sigue en funcionamiento, es decir, no ha habido, a pesar de la caracterización, de la confirmación de la muerte clínica, a pesar de ello, en realidad el cerebro nunca ha estado muerto. Por lo tanto, una de las explicaciones es que un área del cerebro sigue funcionando, sigue viva, digamos que el tejido cerebral todavía sigue vivo, y la cuestión es que son, durante ese estado, esas experiencias son en realidad producto de que, a pesar de que sigue funcionando, no es lo que está sucediendo es que la línea la línea de unificación de experiencias no está. Entonces, al no estar, lo que sucede es que es posible disociar las experiencias y así pensar que hay distintas identidades o distintos yo. Precisamente la pérdida de la sensación del yo hace que yo, por ejemplo, pueda, en ese tipo de experiencia, verme desde fuera o no verme como si fuera yo mismo. Entonces, esta es una posible explicación de que incluso pueda no identificarme durante esa experiencia conmigo mismo, ya que puedo incluso verme desde fuera. Pero, por lo tanto, la idea esencial es que cuando existen este tipo de experiencias, se ha perdido la unicidad de experiencias, el sujeto que tiene siempre las mismas experiencias. Entonces, como no existe ese sujeto, como lo llamaba Kant también, la percepción trascendental, donde todas las experiencias del mismo sujeto, en efecto, son contempladas desde una única identidad, esa línea de identidad se pierde. Por lo tanto, esa pérdida de la sensación del yo, es lógico que permita tener experiencias distintas a las que se han tenido en vida o en presunta vida, dado que en el fondo la persona no estaría muerta. Quiero citar aquí, dado que nos hemos quedado simplemente con una parte de la explicación, pero quiero reparar en este punto yendo a precisamente una cita en la que Enrique Bonete, un filósofo bastante conocido en España, que tiene una larga lista de obras en torno a la muerte, ética de la muerte y filosofía de la muerte, cita precisamente en un artículo titulado Ética de la muerte, de la bioética a la tanatoética, cita al médico psiquiatra antes mencionado, Raymond Moody, en la que precisamente nos dice que ya tiene este autor, este investigador, tenía cierta conciencia de que no hay como dice en la cita, un rigor científico total, es decir, a priori y de antemano sabemos que en este caso no hay certeza de que las conclusiones puedan coincidir realmente con la realidad, porque la ciencia, la realidad nos referimos a la realidad de esta experiencia, porque la propia ciencia quizá no puede contemplar toda la realidad de esta experiencia, sino quedarse solamente con lo que ella puede entender. Claro, a raíz de lo que nos puede decir Bonete, citando a Moody, hay una obra que se llama Vida después de la vida, y tiene otras obras también, Moody, y claro, en esta obra, a pesar de que el autor
presenta una investigación con más de 150 casos de personas que relatan esta experiencia cercana a la muerte, queda claro en esta obra que no hay unas conclusiones definitivas acerca de qué ocurre realmente en estas experiencias. Si son solo una experiencia que depende en última instancia del funcionamiento del cerebro o no. Por lo tanto, como apuntaba en el título del trabajo, que he querido tratar aquí específicamente y de forma breve, conforme al tiempo disponible, queda claro que la racionalidad de estas explicaciones siempre apuntan hacia el mismo lado. Es decir, en última instancia, la neurociencia, igual que la filosofía o igual que otras áreas del conocimiento, necesitan una explicación racional de estas experiencias cercanas a la muerte. Y no se conforman, evidentemente, con que el testimonio de la persona, es decir, no se conforman ni admiten de antemano la verdad del testimonio de la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Claro, entonces entre otras, hay muchas limitaciones de la racionalidad de la neurociencia, pero queda claro que, incluso reconocido por Moody, que es, como hemos dicho antes, uno de los pioneros en este ámbito del estudio por parte de la neurociencia de las experiencias cercanas a la muerte, queda claro que hay siempre limitaciones y las conclusiones ni son definitivas ni explican totalmente el fenómeno. Por lo tanto, queda claro que, de cierta manera, o en cierta manera, los problemas, en este caso, la experiencia cercana a la muerte, los problemas que la neurociencia quiere tratar y que de una forma tradicional han sido objeto más de la teología, de las ciencias de la religión, de la filosofía de la religión, incluso de la historia de la religión, pues queda claro que la neurociencia puede aportar sin duda conocimientos acerca de estas cuestiones, pero no podemos tampoco pensar que ahora todos los problemas y las respuestas, como pasa con este problema, todos los problemas y las respuestas que en otro tiempo y también en otro espacio nos dieron la filosofía, la crítica de la religión y otras áreas del conocimiento, no podemos pensar, o la propia teología, no podemos pensar que ahora todo depende de la neurociencia. Precisamente esa es la tendencia naturalista que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, de alguna manera las limitaciones humanas, la limitación incluso de cualquier explicación científica, a veces no llega dentro de las experiencias subjetivas. Es decir, no se trata ahora de decir que las experiencias subjetivas quedan por encima del conocimiento científico, que sí tiene objetividad, sino que más bien este tipo de experiencias, como la experiencia cercana a la muerte y la propia muerte, nos dejan ver elementos de la realidad humana que no son del todo abarcables por la ciencia y en este caso por la neurociencia. En conclusión, sabemos que la neurociencia tiene un prestigio dentro del ámbito del conocimiento actual, pero en realidad tiene también ciertas limitaciones sobre las que no podemos dejar de reparar. También los neurocientíficos son seres mortales en el antiguo sentido homérico. Muchas gracias.